Buenos días, señoras y señores, amigos, colegas, exalumnos que me ha dado mucho gusto ver en el día de hoy. Como ustedes ya escucharon, he titulado mi exposición Cultivos Transgénicos, Ciencia, no Ideología. Me pregunto cómo voy a mover yo las diapositivas si no me han dado ningún instrumento. Ahí sí. ¿Con cuál? Este. Voy a empezar con esta Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice, fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el año 1948. Y dice en su artículo 25, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El aspecto de alimentación es fundamental preocupación del Ministerio de Agricultura y también de nuestra profesión de ingenieros agrónomos. Pero esto hay que ponerlo en consideración a dos aspectos que quiero mencionar hoy día. Uno de ellos es la población mundial, que crece de forma exponencial y se duplica con gran rapidez, felizmente con algún debilitamiento de esta curva en los últimos tiempos. Pero entre los muchos cálculos que hay, al 2005 debería llegar a 9.000 millones de personas. Enfrentado también a este problema, que es la disminución de la superficie agrícola per cápita. Tengo solamente datos hasta el año 2006, pero ustedes ven cómo ha disminuido el número de hectáreas per cápita para producir alimentos para la población. FAO entonces dice el año 2009 que para alimentar en el 2050 a una población que sería de más o menos 9,1 mil millones de personas, se requerirá aumentar la producción de alimentos que se produjo en el año 2005-2007 en un 70%. Estas son palabras mayores. Y además, los agricultores tendrán que tomar algunas acciones. Por ejemplo, disminuir las emisiones de gases con efecto invernadero, mejorar la eficiencia en el uso del agua, mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno, conservar y mejorar el suelo, satisfacer la demanda de los consumidores por alimentos sanos y de alto valor nutritivo. Entonces, en este contexto, se requiere de tecnologías de fitomejoramiento genético que contribuyan a mayores rendimientos y mejor sustentabilidad. Esta es la publicación de la FAO. Al final de mi presentación, que va a salir publicada después, están todas las referencias, si alguien quiere revisarla. Dentro de esto, los cultivos biotecnológicos llevan 18 años haciendo un significativo aporte a la seguridad alimentaria mundial. Naturalmente que en asociación y complemento con el fitomejoramiento convencional que sigue plenamente vigente. La verdad es que durante miles de años la población del mundo, la humanidad ha producido plantas con características deseables, adecuadas a sus necesidades. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, una antigua planta de trigo y el trigo actual. En esta otra, la evolución del maíz desde el teosinte hasta el maíz que conocemos ahora, profundamente modificados, profundamente genéticamente modificados. El procedimiento normal es que los caracteres deseables se detectan en los progenitores, se hacen cruzamientos sexuales entre progenitores, se seleccionan las progenies y se propagan en las generaciones segregantes. Proceso que es largo y caro, puede tomar 15 años producir una variedad. Y aquí están algunos de los ejemplos de cómo se podría hacer esto: arriba hay retrocruzamiento, piramidación de genes, autofecundación, todo esto en caso de plantas autógamas, selección recurrente en caso de plantas heterógamas. El fitomejoramiento se transformó en ciencia desde comienzos del siglo XX con el redescubrimiento de las leyes de Mendel, y de entonces ha sufrido numerosas innovaciones, obviamente. Y estas han ampliado el espectro de posibilidades para producir nuevas y mejores variedades para el servicio de la humanidad. Primer gran progreso que uno puede detectar es el descubrimiento del maíz híbrido que ocurrió en Estados Unidos el año 1909,
hace bastantes años atrás, en sus aspectos de heterosis y heteroveltiosis. La tecnología permitió aumentar significativamente los rendimientos y mejorar la resistencia a enfermedades. Y tuvo asistencia de otras tecnologías que son machoesterilidad genética, machoesterilidad citoplasmática y machoesterilidad química. Y el ejemplo más importante de esta tecnología, sin duda, que es el maíz híbrido, y se estima que en la actualidad el 65% del maíz que se siembra en el mundo es híbrido, con rendimientos considerablemente mayores. Otro resultado relativamente más reciente, década del 80, digamos, es el arroz híbrido, que es descubrimiento de un científico chino, el doctor Longping Yuan. El arroz híbrido alcanza hoy día, más o menos, el 57% de la superficie sembrada con arroz en China, y tiene un rendimiento de 7,2 toneladas por hectárea, con un potencial de prácticamente el doble, 13,6 toneladas por hectárea. La producción del arroz híbrido es por lo menos 20% más que del arroz endogámico, y se estima que esta mayor producción alimenta a 70 millones de chinos. Y esa es la cita del doctor Longping Yuan del año 2013. Naturalmente que hay cultivares híbridos de muchas otras especies. Entre otros de los avances del fitomejoramiento son las mutaciones inducidas, resultado posiblemente de tecnologías bélicas que dieron con el asunto de poder usar la radiación para inducir mutaciones, y esta tecnología aumentó la variancia genética considerablemente. Y luego, saltándome otros avances y otros descubrimientos, apareció la biología celular, cuyos principios han permitido hacer cruzamientos entre plantas incompatibles. Y lo que ha sucedido es que a partir de la década del 80 se produjo, digamos, una cascada de innovaciones que implicó lo que se llama ahora biotecnología moderna. Esta biotecnología moderna ha expandido pero considerablemente el horizonte de las modificaciones genéticas y genómicas de una manera que antes no se podía sospechar. Y por lo mismo, esto provocó algunos resquemores y algunas preocupaciones que considero que son muy válidas y que se aplican mucho al comienzo de la investigación. Y condujo a que los científicos, los políticos, los reguladores, los formuladores de política tomaran acción en lo que se llama bioseguridad para determinar los eventuales potenciales riesgos que podían venir de esta tecnología. Había experiencia regulatoria, afortunadamente, a este respecto, básicamente de la que venía en las estimaciones de riesgo en fármacos y en pesticidas. Y esto sirvió para aplicar estos procedimientos a la biotecnología moderna. Así que ahí se desarrollaron los primeros lineamientos para tener estas estimaciones con respecto a los cultivos biotecnológicos. Actualmente estos procedimientos se han transformado en requisitos, por ejemplo, para el movimiento interfronteras de materiales genéticamente modificados, para investigación, para desarrollo y obviamente para liberación al medio, y esto estaba muy avanzado. La referencia es esa. Esta modificación genética, que es conocida como ingeniería genética, utiliza la tecnología del ADN recombinante y con eso se expande el pool genético. Y esto ha dado lugar a los llamados, los puse con signo de interrogación, organismos genéticamente modificados, derivados de la ingeniería genética, cultivos transgénicos, cultivos biotecnológicos. Yo no voy a desconocer para nada que transgénico se ha transformado en una mala palabra y que la mayoría de la gente no entiende realmente qué significa transgénico. Estos son algunos de los nombres que se le dan, y cualquiera de estos nombres provoca una indebida desconfianza, especialmente si se considera que la mayoría de las plantas y de los animales que se han sido utilizados como alimentos han sido genéticamente modificados. Señoras y señores, ¿ustedes están enterados que ustedes son genéticamente modificados? ¿Ustedes están enterados que las leyes de los países hacen que ustedes sean genéticamente modificados? Por ejemplo, no se permite el matrimonio entre hermanos. ¿Para qué? Para no tener homocigosis.
hay que buscar genes distintos de progenitores distintos. O sea, ustedes son genéticamente modificados, yo también, creo. Y no es eso solamente, es una modificación sustancial. La foto que les mostré hace un rato, ese trigo antiguo, ese teosinte, han sido modificaciones enormes que significan muchos cambios y además muchos años de trabajo, de selección, de mejoramiento genético convencional. Lo que sucede ahora con esta tecnología nueva es que esta biotecnología, como se llama, permite funcionar en una forma mucho más expedita, más directa, más precisa que las tecnologías anteriores, que como les he dicho, siguen vigentes. Y la verdad es que todos los riesgos que se han percibido para los organismos genéticamente modificados son también riesgos que ocurren en las plantas que han sido derivadas o creadas por fitomejoramiento convencional y también los animales. Sin embargo, los productos que se derivan del fitomejoramiento convencional no reciben ninguna preocupación, no reciben ningún tipo de bioregulación y en contraste tremendo con lo que ocurre con las plantas derivadas de biotecnología moderna. Y resulta que esto podría ser un error grave, porque a lo mejor esas plantas tienen también algunos problemas que no han sido detectados. Esa es la situación. La población del mundo se ha alimentado con esas plantas, no ha pasado nada, pero quiero hacerles claro de que estos riesgos están involucrados en cualquier tipo de modificación genética. Ahora, por favor, no crean que yo estoy sosteniendo de que no hay riesgo involucrado. No hay actividad humana con riesgo cero. El hecho que todos llegamos aquí esta mañana corrimos riesgo. Nos pueden haber atropellado en el camino para acá. Llegamos con un riesgo, no hubo riesgo cero en llegar aquí. Y con respecto a la transgénesis, claro que pueden ocurrir cosas. Hay cosas que hay que estar atentos y que pueden ocurrir en otros procesos también. Por ejemplo, algunos posibles efectos tóxicos del producto, de las proteínas, de los metabolitos del nuevo gene o transgene. Posible presencia y riesgos de genes distintos al transgene. Por ejemplo, y se habló mucho de los marcadores seleccionables que eran resistentes a antibióticos. Pueden ocurrir efectos no intencionales. Por ejemplo, no está perfectamente clara la inserción de estos genes al genoma de la planta. Entonces, podrían ocurrir modificaciones no deseadas, efectos no deseados. Por ejemplo, el silenciamiento de algunos genes que son útiles para el organismo o aumentar la actividad de algunos de los otros genes. No ha ocurrido, pero no puedo negar que son posibilidades que podrían ocurrir y por eso existen los procedimientos de bioregulación. Así que estoy sosteniendo que esto hay que monitorearlo y hay que seguirlo monitoreando y buscar otros aspectos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el gene BT de resistencia a insectos con respecto a insectos que no son blancos? ¿Qué pasa con el eventual flujo de genes de algunas variedades genéticamente modificadas a otras plantas, incluyendo que estos pueden modificar las poblaciones de maleza? La medición del impacto de la biotecnología, incluyendo el impacto de los alimentos y en los agricultores, es un punto que debemos considerar. Pero la realidad es que existen pocos riesgos asociados a los cultivos transgénicos y a sus alimentos derivados. Y los riesgos que podrían existir son comunes a las variedades y a los alimentos que deriven del fitomejoramiento convencional. Por eso, yo estimo que cada variedad que es creada por fitomejoramiento debe ser evaluada por sus características y no por la forma o método de creación. La realidad actual, la información científica, indica que las actuales variedades biotecnológicas y los alimentos que de ellas se derivan no presentan riesgo para la salud ni para el ambiente. No se ha informado de efectos sobre la salud de los consumidores. Esta es una publicación de Hollingworth del año pasado. Y les quiero poner el ejemplo. Estados Unidos. Ustedes ven televisión y Estados Unidos es el país más litigoso del mundo. Si yo me hubiera doblado el tobillo ahí subiendo y estuviera en Estados Unidos, estaría demandando a Casapiedra, Ministerio de Agricultura y a quién sabe quién más. Estados Unidos es litigoso
están permanentemente en los tribunales. Y la mayoría de sus ciudadanos, 200 y tantos millones de personas, y millones de sus animales, han estado consumiendo alimentos transgénicos por más de 16 años y no se han detectado efectos adversos sobre la salud. Fíjese que en Europa no permite todavía el cultivo de las plantas transgénicas, pero excepto maíz, en España tuvieron papas también durante algún tiempo. Ahí la European Commission Directorate General for Research and Innovation publicó la siguiente declaración, que se la voy a leer tal como la traduje. La principal conclusión que se puede extraer de los esfuerzos de más de 130 proyectos de investigación que cubren un periodo de más de 25 años, de más de 500 grupos independientes de investigadores, es que la biotecnología, y en particular los cultivos transgénicos, no presentan más riesgo que las tecnologías convencionales de fitomejoramiento genético. Declaración de un alto organismo europeo. Pero quiero mostrarles una cosa que ustedes no saben y que les va a preocupar mucho. Este es un estudio que hizo Achipia en el año 2012 y los análisis fueron derivados al Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el INTA de la Universidad de Chile, y se concluyó una cosa bien interesante. Hay presencia de soya y maíz transgénico en numerosos alimentos consumidos normalmente por los chilenos. Ahí están las cifras. El 21% de las muestras de maíz mostraron que tenían componentes transgénicos y el 73% de las muestras de soya. O sea, los estamos comiendo todos los días, posiblemente hoy día al desayuno también. La mayoría de las muestras, más del 70%, son productos cárnicos. Salchichas, mortadelas, jamones, hamburguesas, nuggets de pollo, chorizo, longaniza. Eso estamos comiendo y no nos ha pasado nada. No hay guaguitas con dos cabezas en este país. ¿Y por qué sucede esto? Porque estamos importando transgénicos de forma abundante, sin ninguna restricción, de nuestros vecinos y de otros países. Importamos soya, importamos maíz, etcétera, de países que son altamente productores de transgénicos. Y no han habido efectos nocivos sobre la salud humana o la salud animal. Les voy a mostrar en la siguiente figura cuáles son los eventos que han sido aprobados en el mundo para alimentación humana y alimentación animal. No sé cómo funciona el puntero aquí, pero quiero decirles que en cada uno de esos cuadritos están los eventos aprobados para cultivo y los eventos aprobados para consumo humano. Y algunos ejemplos solamente. En Estados Unidos hay 148 aprobados para cultivo y 177 para consumo. Veamos países, por ejemplo, en la Unión Europea, 2 aprobados para cultivo y 46 para consumo. En Argentina, 27 y 27. Hay países donde, por ejemplo, aquí no aparece cuántos están aprobados para consumo, en el caso de Myanmar, porque no tienen limitaciones. Chile no aparece, porque no tenemos ni aprobado para consumo ni para cultivo. Pero como ustedes ven, en el mundo la cosa está bastante difundida y sin los efectos nocivos que se han aducido. Hay 2 métodos, no voy a hablar de los métodos con ninguna detención, debido a que mi colega Carlos Muñoz va a hablar de eso un rato más. Pero hay 2 métodos principales, uno es la transformación mediante agrobacterium y el otro es la transferencia directa de ADN por biobalística, y eso ustedes lo conocen y no voy a profundizar al respecto. Pero sí quiero decirle, la ingeniería genética no solo permite que el proceso de fitomejoramiento sea significativamente más rápido, también que sea muy focalizado, que la transferencia sea de uno o unos pocos genes, a diferencia del fitomejoramiento convencional, en que uno traspasa bloques de genes contenidos en cada cromosoma. Allá además se supera la barrera esta de la incompatibilidad sexual. Antes los cruzamientos eran dentro de la misma especie o entre especies muy relacionadas. Hoy día puede ser entre géneros completamente distintos. Y esto permite que se amplíe el pool genético y por consiguiente la biodiversidad. Hay una definición de organismo vegetal genéticamente modificado del Códex Alimentarius del año 2001 que dice textualmente: es un organismo en el cual el material genético ha sido modificado mediante biotecnología moderna
de una forma que no ocurre naturalmente por multiplicación y o recombinación natural. ¿Y cómo se distingue un organismo genético de uno convencional? ¿Por qué? Porque tiene una nueva y distintiva secuencia de ADN o nuevas y distintivas proteínas que no están presentes en la contraparte modificada. Hay 4 grupos principales de características de estos cultivos biotecnológicos: tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos, resistencia a virus y la combinación entre caracteres. Y les voy a mostrar la superficie en el mundo con cada uno de estos caracteres. La línea azul es tolerancia a herbicidas, la línea amarilla es tolerancia a herbicidas más resistencia a insectos y la línea roja es resistencia a insectos BT. Como ustedes ven, amplio avance en estas dos. Y hay 4 especies principales, hay varias más, pero las 4 especies principales son soya, maíz, canola y algodón. Y la adopción en cada una de estas especies es de este orden. En soya, el 81% de la soya que se cultiva en el mundo es transgénica. En algodón, el 81%. En maíz, el 35%. Y en canola, el 30%. Y creciendo. Y hay muchos otros eventos que están prontos a salir. Y no puedo dejar de mencionar en un país como el nuestro, que está sufriendo una larga sequía, que tolerancia a la sequía es una de las cosas que ha estado por bastante tiempo en avance y próximo a ser producido. Ahí hay novedades, digamos, hay unos ARN acompañante que también se llama ARN chaperón, que mitiga el estrés hídrico y permite entonces estabilizar el rendimiento bajo condiciones de sequía. Se estima que esto podría aumentar los rendimientos en 8 a 10%, cifra muy interesante. Y esta es referencia del 2008 de Castiglione. Y naturalmente que hay un portafolio de muchos otros eventos que están próximos y que van a permitir un progreso que hoy día difícilmente nos imaginamos. Hay nuevas biotecnologías de fitomejoramiento de las cuales no voy a hablar. Hace unos pocos días atrás estuvo una doctora italiana, la doctora Claudia Parisi, que habló de esta biotecnología. Y su aprobación, su utilización y adopción va a depender de la regulación con la cual se afecte a estas nuevas tecnologías. Esa es la referencia de esa nueva biotecnología. Se aduce que los cultivos transgénicos no producen mayores rendimientos, pero yo les voy a mostrar algunas cosas. Por ejemplo, el periodo 1996-2010 se produjeron 328 millones de toneladas más sobre la producción normal de alimentos humanos, animales y fibra. Uno a veces ve estas cifras en millones y no le parece muy grave, pero Chile produce más o menos 1 millón de toneladas de trigo al año y consumimos 2, para ponerlo en cifras redondas. Bueno, ahí tenemos como 160 años de las necesidades de trigo de Chile. No deja de ser importante. Y la adopción de esta tecnología no tiene parangón en la historia, es más que lo de la Revolución Verde. Aquí están los datos. La línea verde es todo lo que se ha avanzado desde el año 1996 hasta el 2012. La línea azul es lo que ocurre en los países, lo que ha ocurrido en los países industrializados, y la línea roja en los países en vías de desarrollo. Si se fijan, el año 2011, se cruzaron estas líneas. Y hoy día se usa más cultivo biotecnológico en países en vías de desarrollo que en países desarrollados. La superficie ha crecido 100 veces desde 1996, desde 1,7 a 170 millones de hectáreas. Por favor, de nuevo, veamos los 170 millones de hectáreas. En Chile producimos 240.000 hectáreas de trigo, 240.000. Esos son 170 millones en el mundo el último año. No tenemos todavía la cifra de 2013. El año 2012 también 17,3 millones de agricultores sembraron cultivos transgénicos. Y obviamente que no por primera vez, sino que repitieron sus cultivos de varios años
porque habían tenido éxito en lo que estaban haciendo. Estas son las referencias. Aquí hay un dato interesante, sale hoy en el Mercurio. En el año 2011, por primera vez, los beneficios, la mayor rentabilidad, el mayor ingreso, superó en los países desarrollados, en vías de desarrollo, a los países desarrollados. Ahí están las cifras. En los países en vías de desarrollo, la mayor utilidad fue de 10,1 mil millones de dólares versus 9,6 mil millones en los países en vías de desarrollo. Entonces, no es tecnología para los ricos, no es tecnología para los grandes. Ahí están las referencias. Hubo novedades respecto al tema durante los años 2012 y 2013. Por ejemplo, Cuba. Cuba cultivó el año 2012 3.000 hectáreas de maíz transgénico. Tuvimos aquí al experto Merardo Pujol, que es experto en mejoramiento genético de la División de Plantas del Centro de Ingeniería Genética y Tecnología de La Habana, que nos hizo declaraciones interesantes. Primero dice, el trabajo llevaba varios años. Entre paréntesis, los transgénicos que están usando en Cuba no son propios de ellos. Están pirateándolos, digamos, de otra parte del mundo. Pero el hecho es que están usando transgénicos en maíz. Y a juicio de Pujol, lo que él sostiene, pensar en una agricultura 100% libre de transgénicos no es viable en términos de precio. Y esa imagen de que hay cosas que son más naturales, que están más cerca del pueblo, por eso, de la ciudadanía, es falso. Pone el caso, Carlos Klein, no te estoy atacando directamente, pero dice los productos orgánicos son más caros. ¿Vas a decir que no tú? Ya, son más caros, entonces no podemos depender de esas cosas. Entonces, el doctor Pujol dice, no perdamos por no usar esta tecnología por razones ideológicas. Y esta es su frase: si te privas voluntariamente del uso de una tecnología, de una alternativa, de una fuente de empleo, al final terminas usando los productos que produce otra gente y le saca partido. Y han pasado más cosas. Fíjense que en Rusia, el decreto número 839 del 23 de septiembre del 2013 permite que en ese territorio, el territorio de Rusia, se cultiven transgénicos. La decisión va a entrar en vigencia ahora, el 1 de julio, y se estima que serán 2 años o 3 años más para que haya maíz transgénico en Rusia y soya transgénica en Rusia. No puedo omitir esto, no estoy metiendo Rusia en este dato porque no han empezado a cultivar transgénicos, pero fíjense que más del 60% de la población del mundo vive en países donde se producen transgénicos. Interesante. Y les mencioné 16,7 millones de agricultores que sembraron cultivos biotecnológicos. 15 millones son pequeños agricultores. Nuevamente, otro mito, es para los ricos, para los grandes. No es así. 15 millones de estos 16,7 son pequeños agricultores de países en vías de desarrollo. Y aquí tengo las cifras con las cuales no quiero aburrirlo mucho, pero los 4 principales productores, si miran la columna del 2012, los más importantes son Estados Unidos, Brasil, Argentina y Canadá, que superó a la India. Son los 4 productores más importantes, pero está la sorpresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, está Paraguay, en el número 10 está Uruguay. Fíjense que en el número 11 está Bolivia, tiene más de 1.100.000 hectáreas de soya transgénica. Todos nuestros vecinos creciendo con eso. Y se ha hablado mucho de los efectos detrimentales sobre el ambiente, los aspectos sociales, los aspectos económicos. Y aquí tengo algunas cifras. El uso de pesticidas en el lapso que se ha cultivado transgénico ha bajado en 473,3 millones de kilogramos de ingrediente activo. Las emisiones de CO2, gas con efecto de invernadero, 23,3 mil millones de kilogramos. La reducción del coeficiente de impacto ambiental, 18,3%. Importante cifra desde el punto de vista ambiental. Y les reitero, la mayor producción, 328 millones de toneladas. Si esas 328 millones de toneladas se hubieran tenido que producir por
agricultura convencional, se habrían requerido 108,7 millones de hectáreas adicionales. Estas son muchas hectáreas. Nosotros tenemos estudios propios en Chile. La Universidad de Talca, por ejemplo, concluyó que la producción de maíz transgénico en Chile tendría impactos ambientales positivos y económicos. Esa es la referencia. Ellos crearon 3 escenarios hipotéticos con maíz genéticamente modificado y analizaron maíces resistentes a insectos, tolerantes a herbicidas, resistentes a insectos y tolerantes a herbicidas, y concluyeron, fíjense, que existían beneficios para los agricultores del orden de los 20 a 76 dólares por hectárea. No es mucho, pero son mayores beneficios. Habrían beneficios ambientales adicionales, el estudio de la Universidad de Talca. Fíjense que menos 16 litros de diésel, con lo cual se dejarían de emitir 42,5 kilos de CO2 por cada hectárea de maíz cultivado en Chile. Respecto a los agroquímicos, las semillas BT y BTRR, reducción en el uso de agroquímicos de 37,6 y 40,2% respectivamente. No habrían beneficios en ese sentido de la aplicación de la utilización de maíz RR en cuanto al ingrediente activo. Un estudio anterior de la Universidad Católica había demostrado que no habían efectos positivos económicos en el cultivo del maíz, pero sí habían visto importantes mejoramientos en remolacha. No podemos negar ciertas cosas. Nosotros estamos cultivando, como se ha dicho, transgénicos solamente para exportar la semilla. Han pasado cosas, y el caso más emblemático que tenemos en Chile es el de la miel. En septiembre, en Alemania se detectó presencia de ADN en el polen que había en miel. Y el Tribunal Europeo dictaminó que el polen derivado de una variedad de maíz transgénico no es un transgénico, porque ya ha perdido su capacidad reproductiva, y que la miel con ese polen constituye un alimento que contiene ingredientes producidos a partir de un OGM y debe someterse a regímenes de autorización previa para ser comercializado. Entonces se establecería, como quien dijera, una nueva categoría de miel y con requisitos especiales de comercialización, toda la miel que contuviera esta situación. Como resultado de esto, las exportaciones chilenas de miel a la Unión Europea se redujeron en los años 2011 y 2012. Por ejemplo, las exportaciones bajaron de 27,6 a 25,1 millones de dólares. Alemania no nos recibió tanta miel, la cambiamos y fue a Alemania y a Francia. Y disminuyó el valor de la miel, disminuyó en el 9,1%, de 3,7 a 3 dólares por kilo. Pero en el año 2013 la situación se normalizó y se espera que este año, el año recién pasado, los volúmenes exportados superen en volumen y en valor lo del año 2011. Y Francia se transformó en destino importante de nuestra miel. Quiero mencionarles España. España es el país en Europa que cultiva maíz transgénico. Y hay un trabajo de una doctora Riejo, de apellido, que dice que la producción de maíz transgénico en España ha permitido que entre 1998 y 2013 se hayan reducido las importaciones de maíz en 853.000 toneladas y el ahorro 156 millones de euros. El cultivo durante esos 15 años de maíz transgénico BT ha permitido una producción extra de más de 853.000 toneladas. Y para lograr esa producción sin transgénico, se habría requerido incrementar la superficie de cultivo. Si se hubiera incrementado la superficie de cultivo, habría que haber usado más agua. Y ahí está la cifra, 490 millones de metros cúbicos de agua más para producir esa cantidad de maíz. Y esa cantidad de agua, lo dice el estudio español, es suficiente agua para dársela durante un año a 59 ciudades de 10.000 habitantes. En otras palabras, tremendo ahorro de agua. Yo no sé cómo estoy de tiempo. Nadie me contesta, sigo nomás entonces. Entonces, el cultivo de maíz BT en España ha permitido evitar una huella hídrica de 1.041 millones de metros cúbicos en los 16 años de cultivo.
y ha reducido la presión humana sobre el consumo de agua dulce. Se ha fijado carbono, la fijación neta de carbono, estamos en España todavía, 662.000 toneladas de CO2 equivalente. Y eso lo calculan, son unos cálculos raros siempre, que se retiró, esa es la emisión que harían 22.934 autos en España. Importante de todas maneras. Y hay beneficios económicos para los agricultores españoles porque hay mayor margen bruto en relación al maíz convencional. Y ella lo estima en 147 euros por hectárea, que depende de la zona y del año del estudio. Esa es la experta que hizo este análisis. En total, el ingreso agrícola nacional, mundial, global, digamos, en este periodo es de 98,2 mil millones de dólares. Mucha plata. ¿Y qué pasa con los alimentos derivados de cultivos transgénicos? Hay una estimación que desde el año 1996 se han servido 3 trillones de comidas en numerosos países que contienen ingredientes producidos por plantas transgénicas y no se han detectado efectos adversos. La Unión Europea, que solamente cultiva maíz en España, anualmente importa 20 millones de toneladas de alimentos animales derivados de cultivos transgénicos, principalmente soya, de Brasil y Argentina. Y esto es el 70% de sus requerimientos de proteína para alimento animal. Y no han habido efectos negativos. Esa es la referencia. A pesar de todo esto, en los ámbitos no científicos subsisten algunas consideraciones de distinto orden respecto al tema. Y yo me he permitido, ayudado por otro autor, a calificarlas y las he puesto así. Hay preocupación por la seguridad de los alimentos, por los impactos ambientales, hay aspectos ideológicos, por eso titulé así mi presentación. Por ejemplo, el impacto social, la globalización, la llamada agricultura industrial. Hay tecnofobia involucrada sin duda y hay desinformación. Hay otros aspectos, aspectos éticos, aspectos religiosos. Hay gente que se aduce representatividades que no tiene y habla a nombre de quienes no han pedido que hable por ello. Hay percepciones económicas que también tratan de demostrar que esto no es así. Y hay mitos, muchísimos mitos. Ese es el autor de esta lista. ¿Cuánto me queda? 3 minutos. Me voy al tiro, mejor lo estoy aburriendo en exceso. Hay una demostración que los cultivos transgénicos coexisten con la agricultura convencional y con la agricultura orgánica. Y les voy a mostrar cifras de los 4 principales países productores de cultivos transgénicos. Estados Unidos tiene 2 millones de hectáreas de agricultura orgánica. Brasil, 1.800.000. Argentina, 4.200.000. Y Canadá, 700.000. Todos son grandes productores de transgénicos, los 4 más importantes del mundo. Y subsiste perfectamente, con todas las medidas de bioseguridad, de aislación, de lo que sea. Pero subsiste, coexiste la agricultura orgánica con la agricultura convencional. Y voy a, creo, terminar con esto para demostrarles datos. Hay un total de 40 academias científicas y agencias reguladoras que han expresado su convencimiento respecto a la inocuidad de los alimentos derivados de cultivos transgénicos. Y aquí tengo la lista. Como le dije, no sé cómo usar el puntero de aquí, pero quiero mencionarles 2, por ejemplo, que son cercanas. La Academia Chilena de Ciencia Agronómica, la Academia Chilena de Ciencias. Tan importante, la Academia Pontificia de Ciencias. La Iglesia Católica no se mete mucho en estas cosas. Ya ha dicho que son positivos. La Unión de Academias Alemanas de Ciencias, numerosas otras academias, la Comisión Europea, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, etcétera. Todos han dicho, no hay riesgos. Es curioso,
que sigamos pensando que son muy peligrosos. Pero subsiste un hecho, y lo dijo el ministro, la comunidad científica necesita reforzar su compromiso para expresarle al público lo que se sabe realmente, el valor de las nuevas tecnologías. Y los científicos tienen la responsabilidad de comunicarse de forma expedita, clara, que sea entendible por la sociedad en su conjunto, cosa que no hemos hecho. Las academias de ciencia tienen importante que decir. La Academia Chilena de Ciencia Agronómica, de la cual soy miembro, y por ahí está su secretario y otros miembros, claro, hizo una declaración pero se la guardó. Debería ser pública. No voy a leerles esto, pero la European Academy, todas las academias de ciencia europeas hicieron una declaración en el año 2003 y lo dicen con todas sus letras. Y ahora me lo voy a saltar esto y voy a llegar solamente a mis conclusiones. Que la oposición a los cultivos transgénicos ha ido disminuyendo en intensidad en la medida que la evidencia científica ha consolidado sus beneficios e inocuidad. 10 años atrás esto era muy distinto. Ahora la evidencia está tomando carácter. Los cultivos transgénicos, estas son mis conclusiones por ahora, vía mayor productividad, participan significativamente en alcanzar seguridad alimentaria global. No se han detectado riesgos a la salud humana ni animal asociados al uso de cultivos transgénicos. Los impactos ambientales han sido positivos, mitigando incluso algunos efectos de la agricultura convencional. Los cultivos transgénicos coexisten con la agricultura convencional y con la agricultura orgánica. Reitero, es necesario mejorar la eficiencia de comunicación científica hacia el público, resaltando la inocuidad, con el fin de generar un impacto positivo y significativo en el futuro de la biotecnología agrícola. Es indispensable, imprescindible, dialogar en forma calmada y sensata con las personas y grupos que aún se oponen a los cultivos transgénicos, aceptando que las posiciones son sinceras. Hasta hace poco nos insultábamos, nos funábamos. Ya no, ya estamos en una etapa de madurez en ese sentido y podemos hablar estas cosas con seriedad. Entonces me pregunto, con todos estos avances, ¿por qué no estamos usando la biotecnología? Gracias por haberme escuchado.